Bienvenidos amigos a Rendición de Cuentas. Esta semana con un tema sumamente importante, el tema de la planificación como herramienta del desarrollo nacional. Bienvenidos. Con el propósito de formular y gestionar la Estrategia Nacional de Desarrollo, se creó el Instituto de Planificación para el Desarrollo, cuya función principal es generar escenarios prospectivos sobre temas emergentes en el ámbito económico, social, tecnológico, administrativo y ambiental. El economista Guillermo Salazar está a cargo de la mencionada entidad, que busca fortalecer la función de planificación en el país en la visión de desarrollo a largo plazo y que asegure las transformaciones que se demandan para un crecimiento sostenido. Para el desarrollo del país se requieren diferentes tipos de políticas públicas que son necesarias y en la cual se fortalece nuestro crecimiento. La institución es una de las principales acciones que tenía establecida el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, durante los 5 años de su administración. De hecho, era la acción número 2 del Plan de Acción y así quedó establecido en el Plan Estratégico de Gobierno. Saludos amigos, bienvenidos a Rendición de Cuentas. La planificación históricamente ha sido parte estratégica en el desarrollo de cualquier nación. Y en el caso de Panamá, durante el último cuarto del siglo XX, Panamá acudió a la planificación como una herramienta para poder garantizar etapas de desarrollo. Sin embargo, después esto fue eliminado. Durante su campaña presidencial, su campaña electoral, el presidente Laurentino Cortizo Cohen hizo la promesa de reactivar la planificación como herramienta, ¿verdad?, de desarrollo del país. En abril del año pasado se creó el Instituto de Planificación y al frente del cual quedó el licenciado y catedrático Guillermo Salazar. Lo tenemos hoy con nosotros, vamos a conversar sobre esto. Bienvenido, Guillermo, a Rendición de Cuentas, gracias por estar con nosotros. Y tú, que has sido una figura vinculada a todo este quehacer político del país hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto tiempo, Guillermo, pero has sido protagonista de todo esto. Quisiéramos que nos hablaras un poco de por qué nuevamente la planificación. Esto que se abandonó en un momento determinado ha sido retomado, además de la promesa que hizo el presidente, ha sido retomado como una herramienta real, efectiva, al frente de la cual tú estás. ¿Por qué otra vez planificación? ¿Qué pasó ahí? Primero agradecerte la oportunidad, Julio, de explicarle a la ciudadanía toda esta temática. En principio es importante reconocer que la planificación es necesaria para cualquier actividad económica o actividad humana inclusive. Claro. Hay familias que planifican el realizar la educación de sus hijos. Sí, la educación de sus hijos. Cuando tú te inscribes en la universidad, también has planificado desarrollar una carrera, culminar en determinado tiempo, pero tienes sobre todo un objetivo específico allá adelante. Claro. Esto lastimosamente fue abandonándose poco a poco. ¿Por qué? Porque hay corrientes en economía que pensaban que dejar a la mano invisible el desarrollo de las actividades económicas era suficiente. Nos dimos cuenta que no es así. Aquí hubo un Ministerio de Planificación y Política Económica a partir de los años 70 y después desapareció. Exactamente, y se cambió por un Ministerio de Economía y Finanzas y se concentró en el manejo presupuestario básicamente. Y se fue dejando de lado el manejo perspectivo. ¿Qué significa esto? De la proyección hacia donde queremos ir. Claro. Y eso es importante conocer. Fíjense, durante la década del 70 y parte de la década del 80, teníamos un objetivo específico: lograr la recuperación del área canalera, del Canal de Panamá. Todo el recurso que eso implicaba. Y de allí en adelante se nos planteó también que después de logrado ese triunfo de todos los panameños, había que atender la patria doméstica, dijo el general Omar Torrijos. ¿Y a qué se refería? El aspecto social, el aspecto de la desigualdad, como había crecido la economía panameña, teniendo un área transísmica central,
muy grande y el resto del país con poco crecimiento y menos desarrollo. Esa planificación incorporó, creo que por primera vez en la historia del país, un plan de desarrollo nacional, ¿verdad? Que fue formulado en su momento por el doctor Nicolás Ardito Barleta y una serie de economistas que giraron en torno al general Torrijos. Economistas y arquitectos inclusive, ¿no? Entonces, esto se fue dejando de lado, se dejó mucho a la espontaneidad. Si yo quiero invertir en una actividad, bueno, yo invierto en esa actividad, pero no guarda relación con lo que otros están haciendo. Un poco la libertad del mercado. Exactamente, pero se llevó al abandono de la orientación estratégica. Y uno de los objetivos de este Instituto de Planificación para el Desarrollo, hay que hacer énfasis en esto, que el enfoque que le da el presidente Nito Cortizo es para el desarrollo, tiene como tarea fundamental lograr entre todos construir una nueva visión de país para el año 2050, consultada con todos los sectores, pero sobre todo definiendo ese objetivo estratégico de largo plazo. Y eso nos lleva a relacionarnos con esa estrategia que hubo en la década 70-80. Esto estaba planteado después de la campaña electoral. Entiendo que la intención del presidente era arrancar en el 2019 o en el 2020 con este Instituto de Planificación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no comenzamos en ese instante? Efectivamente, pero luego las fuerzas se concentraron en atender otro tema muy importante que surgió. Sí, y sobre todo atender, salvar vidas. El propósito de salvar vidas dio prioridad entonces a atender este tipo de relaciones, de actividades, de iniciativas que hubo que hacer muy rápidamente, y se suspendió el confeccionar el Instituto de Planificación. No fue sino hasta principios del año pasado, 2022, cuando se adopta ahora sí la oportunidad de construir ese instituto. Podríamos pensar que si el Instituto de Planificación hubiera comenzado, por ejemplo, en el 2020, el nivel de actividad del gobierno hubiera sido mayor que el que ha logrado. Por supuesto, fíjate que estuviese basado, y así se va a basar, primero en un plan estratégico 2050. Okay. Luego, apoyado, ¿por qué? Por el plan Uniendo Fuerzas, que delineó tareas y objetivos para llevar adelante durante el quinquenio 2019-2024. Incorporando a las fuerzas vivas del país a Por esto. supuesto, y agregar otro elemento que fue el plan estratégico de gobierno, que por ley todos los gobiernos cuando inician deben presentar a la nación panameña. Claro. Esos tres elementos deben orientar entonces sí la confección de una nueva estrategia de desarrollo nacional que sea consultada, que permita la amplia participación de todos los sectores. Fíjese que ha habido esfuerzos, hay sectores de la economía nacional que han estado tratando de hacer un diseño estratégico del país, claro, pero es de este sector, no de todos los sectores. No de todos los sectores. Y lo que queremos en esta fase es tratar de lograr entre todos, con participación y sobre todo con propuestas de esa visión del Panamá que reduzca las diferencias regionales, que reduzca las diferencias sociales sobre todo, y que enfrente el potencial que tiene como país, porque sí tenemos, y hay que decirlo, claro, un amplio potencial para mejorar las condiciones. Aquello de que Panamá es un gran país no es solamente una consigna, ¿no? Es un hecho. Es un hecho, es una realidad, lo demuestran las calificaciones que nos hacen desde afuera y que algunos panameños no la visualizan todavía. Entonces, el propósito de todo este esfuerzo es que los panameños visualicemos ese objetivo nuestro apoyándonos en los recursos que tenemos. Profesor Salazar, ¿cuáles son en estos instantes las prioridades de este Instituto de Planificación? Para este año, son 17 meses lo que quedan, ¿cuáles son las prioridades? Sí, fíjate que siempre hay oportunidad para trabajar y hacer la planificación.
Que lo estamos iniciando recientemente es una realidad, pero no quita esto la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, la tarea fundamental es ayudarnos a construir entre todos ese diseño estratégico de país. ¿Qué país queremos en el 2050? Para poner una meta. Claro. Ya las Naciones Unidas habló de 2030, pero el 2030 es ahora mismo. Así es. Y a la vuelta de la esquina. Tenemos que resolver el tema en el 2030, pero seguir hacia el 2050. Claro. Segundo, ayudar a atender los temas coyunturales también, porque hemos observado que gran parte de la ciudadanía se enfoca en la atención del problema inmediato, claro, de lo que hoy lo está agobiando, pero no necesariamente resolver ese problema nos lleva en la ruta correcta que debemos obtener. Las luces largas. Exactamente, aquí hay que usar luces cortas y luces largas. Como va uno en la carretera, pero sabe un objetivo, voy a llegar a determinado lugar. ¿Se están incorporando los objetivos del milenio a esta planificación? Es parte de ese esfuerzo, es parte porque es una orientación, es un reconocimiento al esfuerzo que hace la humanidad por identificar, por ejemplo, el combate a la pobreza, la reducción de las desigualdades, la incorporación de sectores que hoy están aislados, pero incorporarlo a la actividad económica nacional. Y fíjate que en Panamá tenemos una amplia diversidad de estos, le llamamos en economía, modos de producción. Modos de producción. Entonces tenemos desde la comunidad primitiva, que todavía subsiste, así es, ¿verdad?, con sus limitaciones, pero con un amplio potencial de lograr mayores beneficios para esa población, que hoy no se está logrando suficiente. Se está logrando, hemos avanzado. Se ha logrado reducir la pobreza a pesar de estos 2 años de pandemia. A eso iba. Organismos como la CEPAL y organismos como Naciones Unidas hablan de la reducción de pobreza en Panamá y de la reducción de la extrema pobreza. ¿Cómo se está registrando eso en el Instituto de Planificación? ¿Qué información nos tiene usted al respecto? Fíjese que ya hasta la Organización de Naciones Unidas como la FAO también está reconociendo que Panamá ha logrado un éxito en esa tarea, que no es suficiente, es cierto, pero que ha sido un avance importante. Enfrentar la pandemia con programas como el Plan Solidario, ¿verdad?, esto ayudó a evitar ese crecimiento de la pobreza que se han registrado en otros países. Claro. Nosotros, a pesar de esa situación, logramos reducir la pobreza es muy importante, varios puntos muy importante porcentuales. puntualizar aquí, profesor Salazar. Hay países en la región, ¿verdad?, donde la pandemia en efecto incrementó los niveles de pobreza. ¿Por qué no pasó eso en Panamá? Precisamente porque hubo esa atención de todo el equipo de gobierno, porque ahí sí se mantuvo todo el equipo de gobierno orientado hacia, uno, evitar tantas muertes, ¿no? Claro, como ocurrió en otros países, pero además de eso, atender a esa parte de la población que estaba siendo afectada porque se cerraron centros de trabajo, porque hubo que atender en comunidades muy aisladas también, por llevar la vacunación a todo el país, un programa exitoso, reconocido internacionalmente. Se centraron las fuerzas en tratar de darle atención a esa población. Y no retroceder. Exactamente. Y por otro lado, ya hemos creado entonces todas las condiciones para que ahora toda esa fuerza y todo ese equipo de gobierno se enfoque ahora en elevar la producción, la productividad e incorporar a parte de la población que hoy todavía se mantiene aislada. Muchos países de la región, a tenor de todos estos problemas de carácter social, registraron explosiones significativas. Colombia el año pasado generó casi 40 muertos en confrontaciones. En Chile se produjeron situaciones similares, en Bolivia se han producido situaciones similares y en otros países. ¿Cómo la planificación, esto que usted está dirigiendo, impide que en Panamá se registren escenarios de confrontación tan radical como se produjeron en los otros países? Fíjate, con darle participación a todos los sectores. Nosotros tenemos la orientación del señor presidente de que es conveniente y necesario que se incorporen
diversas opiniones para lograr una definición y un objetivo que se pueda ajustar al plan que como gobierno habíamos diseñado. Sumando fuerzas. Pero efectivamente incorporando esas otras fuerzas que hay. Y hay un gran potencial en el sector financiero, en la producción de alimentos, en el aprovechamiento de nuestros recursos, no solamente recursos minerales, sino también en general recursos naturales como el agua. Por ejemplo, nosotros debemos incorporar en la planificación el aprovechamiento eficiente del agua en nuestro país, que es uno de los 7 países donde hay mayor precipitación pluvial, sin embargo, es poco lo que estamos aprovechando. Estamos conversando con Guillermo Salazar, con el licenciado Guillermo Salazar, catedrático universitario, y que es el director del Instituto de Planificación de nuestro país. Vamos a un corte y pronto regresamos para seguir en este interesante intercambio con el profesor Salazar. Ya volvemos.